Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Son muchas las mujeres que han sido víctimas de femicidios. En Venezuela se denomina femicidio cualquier hecho violento contra la mujer que deriva finalmente en su muerte. Conozca hoy algunos de los casos que han tenido desenlaces fatales y cómo prevenir que esto siga ocurriendo. Recuerde utilizar la etiqueta #RostrosDLC para leer todos sus comentarios. Lamentablemente muchas voces femeninas han sido calladas para siempre por la soberbia y la superioridad de un hombre que usó la violencia como su principal arma. Yo no sabía, no tuve ningún tipo de reacción. Me imagino que fue por la notición que me dieron en ese momento, fue espeluznante. Yo lo que hice fue trancar el teléfono y quedarme así. Yo hablé mucho con ella, yo hablaba muchísimo. Yo le decía, mira, tienes que quererte primero tú para tú poder querer a tu esposo. Y esos gestos y esas acciones que él tiene contigo, o sea, no son las correctas. En 2 oportunidades lo denunció y él la amenazaba y le decía que si no retiraba la denuncia, él la iba Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Generalmente un hombre que ha cometido homicidio contra su pareja o expareja durante la relación nunca mostró actitudes violentas en público. Más bien siempre pasó como la parte comprensiva y tranquila de la relación. Los hombres que agreden o asesinan a sus parejas sufren de alguna patología psiquiátrica o trastorno mental. La mayoría de estos agresores son celópatas. Estos elementos hacen que la mujer, cuando es víctima de ataques, oculte la realidad y comience a vivir en un mundo de una supuesta felicidad que posteriormente la convierte en una esclava de sentimientos. Tenemos en el país un incremento general de la violencia en todas las instancias y no sería fácil pensar que las mujeres van a seguir protegidas en este contexto. O sea, cuando tenemos en el país más de 26.000 muertes violentas al año, una parte importante de ellas son las mujeres. Primero, la dinámica propia de una mujer que se encuentra en el círculo de la violencia. Muchas veces juzgamos a esa mujer que dice, bueno, ¿por qué no se da cuenta? ¿Por qué no sale de eso? ¿Qué le pasa? Y eso parte de no entender la dinámica de la violencia, que muchas veces vemos ya el resultado, la mujer cuando fue golpeada o la mujer cuando ya fue asesinada. Si no vemos antes de eso cómo la mujer ha sido víctima de constante violencia psicológica que la ha convertido en una persona sumisa, está bajo la agresión y bajo el dominio del agresor y muchas veces no le permite. Además también en contextos, por ejemplo, vulnerabilidad, cuando las mujeres no cuentan con los recursos o ya hay un establecimiento familiar, la mujer tolera esta violencia y eso afecta su psique y su emocionalidad. En nuestro país cada año han ido aumentando las cifras de violencia de género en contra de las mujeres. Y en muchos de los casos, la muerte termina siendo el desenlace fatal de una relación. Si nosotros queremos romper el ciclo de la violencia, tenemos que decirle, hay que darle un alto en esto, hay que darle un alto en la educación, hay que buscar que en la escuela se respeten y que no permitir que el niño haga un bullying sobre las niñas, porque al final todo eso se va manteniendo en la vida y después, lamentablemente, 10, 15, 20 años después, aquel que simplemente era un peleador, un agresivo en una escuela o en un liceo, puede terminar asesinando a su pareja. Es necesario que las autoridades encargadas de recibir denuncias de violencia de género atiendan de manera adecuada a las víctimas y les hagan seguimiento a los casos que reportan estas mujeres. Tenemos las denuncias, nosotros en el informe Mujeres al Límite hablamos del año, desde el 2011 hasta el 2014 hablábamos de 70.000, 80.000 denuncias al año, lo que te hace más o menos alrededor de 200 denuncias al día. Pero el 99% de esos casos no llegan a un juicio, no llevan a una sanción. Y esa sensación de desamparo hace que se sienta un doble miedo, un miedo que se puede ser víctima por parte de su pareja o de aquel que lo amenaza directamente, pero también que puede ser un desamparo frente a las propias autoridades policiales, que incluso muchas mujeres sienten que pueden ser inclusive víctimas, humilladas, burladas
¿no? Aunque en muchos casos de homicidio se ha hecho justicia, en el 90% de ellos aún no hay culpables. De quienes no debemos olvidarnos y exigir justicia con insistencia es de las venezolanas que perdieron la vida en el extranjero. Solo en el año 2017 se reportaron 6 casos de femicidio en otros países, mientras que en lo que va de este año 2018, la cifra se incrementó de forma alarmante y hasta el mes de junio sumó 13 homicidios fuera de nuestras fronteras. A todas estas familias les hacemos llegar nuestro apoyo y fortaleza y les dejamos claro que desde esta tribuna elevaremos una voz de justicia hasta cada uno de los países donde ocurrieron estos hechos. Estás viendo Rostros del Crimen. Luego que un hombre ejerce presión psicológica sobre una mujer, la acción puede derivar en maltrato físico y en el asesinato de su víctima. La violencia es una interacción y en la relación de pareja, si el hombre grita, pues la otra parte grita. Si uno golpea, la otra le devuelve el golpe. Y así hay un cambio, un incremento en el tenor de la violencia. A la medida que eso ocurre, pues entonces tiende a pasarse a situaciones de violencia mucho más fuertes. Y si a eso se le añade que el hombre siente que está perdiendo poder, pues entonces la agresividad tiende a ser mucho mayor. Eso eran horribles los maltratos, son cosas horrorosas que hasta le decía y él no le importaba insultarla de donde fuera. Tanto la madre como la hermana de Luiselena Echarri relataron que el victimario de su familiar era violento y posesivo con ella. Sin embargo, admiten que la mujer toleraba las agresiones por temor a quedar sola y a no mantener su matrimonio. No se dejen maltratar, no dejen que sus esposos las griten. O sea, en una relación tiene que reinar el amor. Y el amor no es con gritos, no es con humillaciones, no es con falta de respeto. Ya cuando una relación comienza a haber gritos, a haber falta de respeto, ya ahí hay que ponerle un alto. Porque si no, lamentándolo mucho, o sea, claro, lo que le pasó a mi hermana fue el extremo, pero todo lleva 12 años de una larga trayectoria de ese maltrato. Familiares de Luiselena siempre insistieron en la necesidad de que ella se alejara definitivamente de su esposo. Los golpes y los maltratos eran recurrentes y el temor que ella le tenía a su esposo crecía cada día. Las amenazas de muerte que este hombre le hacía a ella y a sus familiares la obligaron a soportar el maltrato, que según ella misma justificaba, era por tener una familia unida y que sus hijos crecieran en un hogar constituido. Le decía yo, no permitas eso, hermana, no permitas, quiérete tú primero, quiérete. Entonces ella, no, hermana, pero es que por el niño, es mi familia, la casa, la familia. Y yo le decía, ajá, pero ¿qué costo? ¿Tú te eres feliz? No eres feliz. Entonces, mientras no seas feliz, no vas a poder darle felicidad ni a tus hijos ni a más nadie. Luego que un hombre ejerce presión psicológica sobre una mujer, la acción puede derivar en maltrato físico y en el asesinato de su víctima. El desenlace trágico de esta historia de amor ocurrió durante una acalorada discusión cuando Luiselena había decidido separarse definitivamente. El día del crimen, el hombre estaba totalmente consciente de sus acciones y tras ocasionarle la muerte a su esposa, le tocó la puerta a sus vecinos para confesar el femicidio. Éramos familia, pues, 12 años y compartiendo con una persona así, jamás. Yo nunca me imaginé que él llegara a eso. Claro, sí me imaginé y sí lo dije, cónchale, Luis, lo que va a dejar que ese hombre le dé una paliza y la lleve a un hospital y tengamos que nosotros ir al hospital. Pero nunca pensé que le iba a hacer eso. Luiselena Echarri, de 36 años de edad, fue asesinada con arma blanca por su pareja en enero de este 2018 en el interior de la vivienda de ambos, cuando la mujer fue sorprendida por su esposo empacando sus bolsos, pues pensaba irse de la casa para separarse definitivamente de él. Ya mi hija toma la decisión de dejarlo, de tanto maltrato, es más, yo era la que ayudaba a mi hija con la comida y eso. Cuando él llega y la encuentra acomodando sus cositas, pues, porque él ya se venía para mi casa en Guatire. Entonces él le dice que
¿Qué estás haciendo? Bueno, es que ya sabes que te dije que nos vamos a separar. Porque mi hija se quería separar con él en sana paz. La policía llegó a la urbanización para iniciar las investigaciones del caso, pero el criminal había escapado. Los vecinos eran testigos de su confesión y colaboraron para tratar de capturarlo. Fue ese mismo día a la medianoche cuando el hombre, por sus propios medios, se entregó a los funcionarios del CICPC en El Paraíso. Hoy día sigue preso y en espera de un juicio por el asesinato que cometió. El crimen expresivo es simplemente la gente tiene un odio, una rabia, una molestia y quiere expresarlo, con la ausencia o con la humillación que él siente que puede haber tenido por haber sido abandonado. Entonces eso da una patología muy particular. Y en el informe psicológico, bueno, lo declaran, o sea, el diagnóstico que le dan es que es un hombre violento, un individuo de alta peligrosidad para la sociedad. Lo más aberrante que llegó a hacer este sujeto fue abusar varias veces de su hijastra y amenazarla para que nunca revelara lo ocurrido. Ya el maltrato no solo era hacia su esposa. Esa violencia familiar tiene 3 tipos de expresión. Una hacia los niños, otra hacia los ancianos, digamos que son los más vulnerables, pero una tercera muy importante alrededor de la pareja. Que ya mi hija lo había encontrado, que casi a mi nieta le estaba súper faltando los respetos. Ahora resulta que eso no era la primera vez. Mi hija se entera como que era la primera vez y le dice, ya tú me acabaste con mi vida, tú no vas a acabar con la vida de mi hija. Tras su captura, el hombre admitió haberle quitado la vida a su esposa, abusar de su hija y hasta de haber intentado asesinar a 2 exparejas con quienes tuvo hijos porque no soportaba la ruptura sentimental. Expertos en materia de violencia contra la mujer explican que hay alarmas que nos permiten identificar si una persona es violenta y tiene trastornos de conducta que le pueden llevar a cometer algún tipo de agresión u homicidio. El acompañamiento psicológico es fundamental para aquellas mujeres que tienen largo tiempo víctimas de violencia. También el entorno familiar. Muchas veces lo que decimos, bueno, no nos metemos en esa relación porque aludimos a la privacidad. Cuando es importante que la mujer encuentre espacios de ayuda, redes de apoyo, que le permitan darse cuenta de su situación y encontrar esa tablita de salvación que le permita cambiar su situación actual. Bueno, eso ha sido una campaña muy importante que se ha llevado a cabo para que la mujer logre denunciar, sobre todo en los casos que no son propiamente homicidios. En el caso cuando hay un homicidio y hay un cadáver, pues la policía y las autoridades deben actuar. Pero antes de llegar a ese extremo hay muchas condiciones previas. Esas condiciones previas implican que la mujer sienta que tiene apoyo para poder denunciar, que va a ser protegida si denuncia. Como madre, le digo a las madres que si saben de algún maltrato que se le está haciendo su pareja, su hija, que no la abandonen, que más bien se acerquen, se estén más cerca de ella. Como yo estuve todo el tiempo muy cerca de ella, pero que no la abandonen. La mujer tiene la facultad para empoderarse y hacer valer sus derechos. Solo necesita el apoyo de sus seres queridos. Estás viendo Rostros del Crimen. La cifra de mujeres que han perdido la vida en manos de sus parejas o exparejas no ha sido ofrecida de forma oficial en el país. Sin embargo, expertos en materia de violencia aseguran que 4 de cada 10 mujeres han sido víctimas de ataques despiadados por parte de un hombre. Venezuela es uno de los países con las cifras más altas de violencia contra la mujer. Se calcula que 40% de las mujeres venezolanas han sido, son o serán víctimas de algún tipo de violencia, es decir, 4 de cada 10. Estos son datos que maneja Beatriz Borges, directora de la ONG CEPAS. Este tipo de crímenes que están basados en una acción donde el Estado tiene responsabilidad. Por eso se dice que la violencia contra la mujer y los derechos de la mujer son derechos humanos, porque el Estado tiene una responsabilidad en la obligación de proteger y garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Podemos decir que en el año 2014 se registraron 74 femicidios en Venezuela,
Luego, en el 2015, la cifra alcanzó los 121 casos. Para el año 2016, la cantidad de muertes fue de 122. Y en el 2017, ese número aumentó a 165 casos en el país. Estas cifras fueron aportadas por fuentes policiales. Cuando ya llegamos al feminicidio, ya normalmente ha habido violencia previa, es una escalada de violencia. El 4 de diciembre de 2014, Nancy Taí Sánchez Lobo, de 33 años, perdió la vida. Ellos habían terminado su relación 2 meses antes y él estaba ahí porque también laboraba en el trabajo con ella. La reunión empezó como a las 4 de la tarde. Era una reunión pequeña y finalizó como a las 8 de la noche. Todos se retiraron y queda mi sobrina, Nancy Taí, con esta persona. Según las declaraciones de él, dice que ella aborda el metro en Altamira y él se dirige hacia una camioneta para irse para su casa. De ahí no sabemos más nada. Hasta el día siguiente, que mi sobrino, que viene siendo el hermano de Nancy Taí, va al trabajo de ella y se da cuenta, o sea, los compañeros le dicen que Taí no había ido a laborar ese día. A partir de ese momento, Doreli y su familia comenzaron con la búsqueda de Nancy hasta notificar su desaparición al CICPC. Y empieza a mandar la citación en el trabajo a sus compañeros de trabajo, quien estaba en ese día de la desaparición de ella. Van y declaran al CICPC. Esta persona, Ángel Rafael Morales, también fue a declarar. Pero yo me tomé el atrevimiento de, vamos a decirlo así, como de ponerme detective, pues. Y fui indagando. Doreli se dejó llevar por su intuición y decidió investigar al novio de Nancy. Me parecía que él podía estar mintiendo, entonces yo con una compañera de trabajo, ella me daba todos los detalles del movimiento que él hacía. Como él laboraba ahí en el trabajo, él va a declarar efectivamente y él comunica en la recepción del trabajo, en el hotel donde trabajaba ella, que eso era una burla. Yo me dirigí a la comisaria Mónica Díaz, que tenía el cargo en ese momento, le comuniqué mi molestia de que este señor estaba haciendo burla al caso, que sí era que no le estaban prestando atención a la desaparición de mi sobrina. Efectivamente ya lo vuelve a citar, me acuerdo yo el 12 de diciembre del 2014, y este señor se fuga de las instalaciones de ICPC dejando su cédula y no da la declaración. Él da direcciones falsas para que no pueda ser ubicado y nadie sabe de él. Su familia estuvo 1 año y 6 meses en agonía, pues no encontraban el cuerpo de la mujer, por lo que la daban como desaparecida. Sin embargo, el 29 de septiembre de 2015, su exnovio confesó haber cometido el crimen y enterrado sus restos en un terreno de Guarenas. Él alega que fue un accidente. Después que salieron del trabajo, ellos salieron juntos y se fueron a la casa de él. En la casa de él estaba su mamá y su papá durmiendo. Él la deja en la habitación, supuestamente él dice que fue a la cocina, regresa y él tenía un arma. Él portaba arma y dice que en una discusión se le va el proyectil, le dan el rostro. La madre y el padre no escuchan ninguna detonación. Cuando a él lo detienen, lo llevan al sitio para buscar el cuerpo, resulta que no estaba el cuerpo. Ahí permaneció mi sobrina desde el 2014 hasta el 2016 que ella apareció. Que removieron esos escombros y apareció ella, la osamenta de ella. El homicida se encuentra privado de libertad en una cárcel de máxima seguridad por femicidio agravado. Su familia insiste en que se haga justicia y lograr que sea sentenciado. En el momento que lo detienen, ha habido problemas con el traslado, eso es lo que ellos alegan. Y realmente el año pasado se introdujo ante la Fiscalía una prórroga
porque tengo entendido que después de 2 años, dicho por la misma fiscal, que después de 2 años, de no hacer, puede haber un decaimiento de la medida preventiva de él. Entonces estábamos luchando con esa prórroga y no ha pasado nada. La familia de Nancy Thaís lamenta no haber podido ayudarla a tiempo. Que porque ella no se abría un poquito con nosotros y contarnos un poco de lo que había pasado con él, que es lo que estaba pasando. Que de repente se hubiese evitado muchas cosas. Y es lamentable que ella hubiese contado todo lo que seguramente esa persona, ese hombre, la estaba maltratando y ella por quedarse callada. Pero no se hubiese evitado muchas cosas, de verdad. El dolor a nosotros, a su hijo, qué fuerte. Estás viendo Rostros del Crimen. Los femicidios, entendidos como muertes violentas de mujeres por razones de género, han ocurrido en Venezuela desde siempre, solo que su denuncia, sanción y registro bajo tal denominación se inicia gracias a la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del año 2014, en la que se incluyó el delito de femicidio en el artículo 57. La mujer debe tener presente que existe una ley que las ampara y les da las herramientas necesarias para empoderarlas y defender sus derechos. La Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, promulgada en el año 2017 y reformulada en el 2014, consta de 126 artículos que atacan directamente la violencia contra la mujer, considerando este hecho como un problema de salud pública. Es verdad que contamos con una ley especializada en la materia, pero no contamos, por ejemplo, con un reglamento que te permita articular todas las actividades o todas las coordinaciones necesarias para el establecimiento de la ley. Además, hay debilidades en la capacitación de los funcionarios. Una de las cosas que contemplamos es la alta impunidad. En los casos de violencia de género, lo que te hace ver, primero, por un lado, las víctimas sienten que acudir al sistema de justicia no les va a proteger, no las va a proteger, no les va a dar respuesta. Y por el otro lado, el acudir al sistema de justicia muchas veces también es revictimizante, porque te encuentras muchas veces a aquel funcionario que te entiende, que no está capacitado, y lo que sucede en el camino es que eres revictimizada, porque esos estereotipos que hicieron que fueras víctima de violencia se reproducen en todos los espacios del Estado. Por eso hablamos que la violencia contra las mujeres tiene que ver con derechos humanos. Incluso los organismos internacionales han recomendado a Venezuela el hecho de que en la ley se ha considerado el concepto amplio de feminicidio, donde está la responsabilidad del Estado por la tolerancia, por la acción o por la omisión. Esto que estamos hablando ocurre en cualquier sociedad, incluso en las más formadas, las menos violentas, aquellas que tienen una tasa de homicidios de 0.5 o de 1 y no de 89, como tenemos en Venezuela. Bueno, ahí también ocurren, pero claro, cuando en una sociedad eso empieza a ocurrir de manera generalizada, ya se ve que lo que se está afectando es la estructura misma de la sociedad. El 24 de febrero de 2010, los cadáveres de Oriana Monasterios, de 20 años de edad, y de su madre Joaquina Alcina Sánchez, de 52 años de edad, fueron localizados en un terreno baldío en la entrada de la urbanización Parque Caiza, en el estado Miranda. Y sigue siendo quizás traumático porque fue una relación muy bonita y era una niña de verdad extraordinaria. Una mujer con un alma impecable, igual su mamá. Quizás tenía un carácter más fuerte, pero eran seres humanos maravillosos. Ricardo Miranda, uno de los exnovios de Oriana Monasterios, estuvo detenido por 12 horas por investigaciones después de conocerse el doble crimen. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas lo apresaron para realizarle interrogatorios y descartar si estaba involucrado en el doble homicidio. Ellos me pusieron las esposas, yo no, quítame las esposas, pues yo voy a colaborar siempre y cuando ustedes también permitan que eso así suceda.
Tanto fue que, bueno, o sea, entre todo el alboroto y todo el clamor que había en ese momento, pues nada, me quitaron las esposas, yo me monté en la unidad, ahí llegó el presidente del circuito, los jueces, alguaciles, todos estaban ahí conmigo. Y bueno, nada, me fui a la sede del CICPC. Ahí, bueno, me hicieron todas las preguntas de rigor, no sé qué, hasta que daban con el móvil del homicidio. Y pues nada, yo considero que fue una clave también para la determinación de ciertos hechos y para que se encaminara quizás un poco la investigación. En este caso figura como autor material el exnovio de la joven, Yomar Alejandro Cartagena, un hombre con antecedentes penales por secuestro, extorsión y porte ilícito de armas. Habíamos terminado creo que 3 meses antes de que eso sucediera, más o menos. Y yo tenía ese tiempo sin hablar con ella. De hecho, ella termina conmigo sin mediar palabras. Ella lo que hacía era llorar. Y yo, pero vamos a conversar, o sea, ¿por qué estamos terminando? No hay un hecho por el cual ponerle fin a la relación. Ella lo que hacía era llorar y llorar y llorar y decirme, perdóname, perdóname, perdóname. Yo, pero ¿por qué tengo que perdonarte si no ha pasado nada? Yo te quiero, yo estoy aquí contigo. ¿Qué pasa? Lo cierto es que Yomar había planificado atacar a Oriana en señal de venganza por no haberlo apoyado cuando estuvo preso, al punto de que la acosaba y amenazaba para que terminara la relación que tenía con Ricardo y volviera con él. Ella me comentaba que él la acosaba mientras nosotros estábamos juntos en la relación, que él la acosaba, la seguía acosando. Yo, no le pares, no le prestes atención, no le atiendas el teléfono. Entonces, yo creo, y todo el mundo me dice lo mismo, que ella lo que hizo fue salvarme. Porque me imagino que él la habrá amenazado con que iba a hacer algo en mi contra, en contra de mi familia, de mi mamá, que la adoraba. La planificación del homicidio fue hecha por un primo de Yomar. Fue él quien acordó simular un secuestro para ir a la casa de Oriana y vengarse de ella. Aprovecharon para someter a la mamá, quien nunca estuvo de acuerdo con esa relación. Yo estaba trabajando en tribunal y me quedé en shock, pues. Yo no sabía, no tuve ningún tipo de reacción. Me imagino que fue por el notición que me dieron en ese momento, fue espeluznante. Yo lo que hice fue trancar el teléfono y quedarme así. Y me preguntó, Ricardo, ¿qué pasó? Yo, Oriana. Fueron las únicas palabras que metí. Tras haber estado 6 años prófugo de la justicia, funcionarios de Interpol capturaron a Cartagena de Alcántara en Bogotá. Fue deportado y enjuiciado por el doble crimen y finalmente condenado a 22 años de prisión. Durante las investigaciones que adelantó el CICPC se logró recuperar parte de los dólares que le robaron a las víctimas y se descubrió además que Yomar actuó con varios primos que aún no han sido detenidos. No supe más nunca del caso. Creo que decidí borrarlo, pues, y conservarlas a ellas, sobre todo Oriana, como un bonito recuerdo en mi vida y como un ángel de la guarda que yo sé que es desde allá arriba, pues. Cuando finalmente se consuma el asesinato de una mujer por parte de su pareja o expareja, generalmente familiares o allegados se cuestionan el no haber ayudado a la víctima a tiempo. Otros lamentan no haber actuado con prontitud a pesar de las advertencias reiteradas que le hicieron a la mujer. Pero es más importante analizar con tiempo las actitudes de la pareja para poder buscar soluciones que eviten un fatal desenlace. Todos debemos estar atentos a los cambios de conducta o de ánimo de las mujeres que queremos. Hay que, ¿sabes?, andar con mucha cautela, porque no sabemos de qué pueden ser capaces las demás personas. Tener principios, tener valores, eso es fundamental, pero también ser un poco desconfiado en ese sentido, porque no sabemos de qué pueden ser capaces los demás. Estás viendo Rostros del Crimen. Expertos han comprobado que una vez que una mujer es agredida por su pareja, debe pedir ayuda y acudir a terapia para romper vínculos con su agresor. Se ha hecho un esfuerzo, ha existido un trabajo importante desde las universidades, desde las ONGs, desde algunas propias oficinas del Estado para cambiar esta situación. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer al respecto.
El movimiento de mujeres, y en el caso particular de nosotros desde CEPAS, que aprobamos y promovemos el trabajo en redes por los derechos humanos y especialmente el trabajo de la Red Naranja, que es la red de observación y acción por los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, congregamos más de 45 organizaciones y más de 100 activistas que de forma diferenciada atienden cada una de las violencias que afectan a las mujeres. O a las mujeres que están pasando, mire, que no callen, porque en verdad que callar fue lo que condujo a mi hija a ese atroz asesinato. Haber callado, haber vivido callando, que bueno, que denuncien, y en el momento que tomen la decisión de dejarlo, que lo dejen. La mujer tiene que tener la determinación necesaria para acudir a cualquier organismo encargado de investigar casos de violencia de género, pues con ello contribuye con su derecho a la vida y a evitar que cada día sigan aumentando los ataques despiadados de hombres en su contra. En Venezuela, las mujeres víctimas de agresiones pueden denunciar en el Instituto Nacional de la Mujer, en la División de Atención a la Víctima contra la Mujer y la Familia del 6CPC, en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio Público y en la Asociación Plafán. Ellas no deberían callar. Yo digo que uno tiene que quererse a sí mismo. Y realmente más si tiene uno hijo. No permitir que ningún hombre te insulte, te maltrate. Poner la denuncia ante cualquier acoso y realmente quererse un poco. Quererse uno mismo, de verdad. Pudiese decirles, bueno, mucha fuerza, mucha resignación y nada, hablar siempre con la verdad, porque por lo menos en este caso, como me tocó vivirlo a mí, pues evidentemente la justicia, digámoslo de alguna manera, o los funcionarios fueron tras los potenciales autores. Yo le digo a las mujeres que son víctimas, yo también tengo a mi esposo, y a los esposos, a los maridos, a los cónyuges, hay que tener un límite. O sea, si tú permites que hoy te griten, mañana te ponen la mano encima. Porque el amar, yo digo que la palabra amor está constituida por muchas cosas: respeto, tolerancia. El respeto de la mujer. Creo que también es muy importante para hombres y mujeres, pero yo diría, en particular en este caso, para las propias madres, de enseñarle a sus hijos a tratar bien a las mujeres. Porque muchas madres, sin darse cuenta, se convierten en reproductoras del machismo, en reproductoras de las conductas violentas de los hombres, incentivándoselas, premiándoselas a sus hijos, y sencillamente ahí lo que se hace es repetir un ciclo de la violencia. Hoy en día el feminismo, los derechos de las mujeres está dentro de la palestra internacional, ha llegado para quedarse, y el feminismo no solamente las mujeres, el feminismo es un movimiento por la igualdad que suma a mujeres y a hombres para una sociedad más equitativa, una sociedad donde haya equivalencia. Hoy más que nunca, ustedes son el bastón necesario para que esas mujeres que han quedado marcadas por la violencia puedan caminar con la frente en alto, en un espacio donde los hombres no sigamos siendo el actor principal de una obra criminal. No es amor si un hombre te acosa, te maltrata verbal y físicamente. Yo siempre digo que una pareja, la comunicación, no faltarse respeto, no gritarse. Mira, ya cuando tú ves que ya un esposo te falta el respeto, te grita, te humilla, te tiene de cachifa, porque nosotros no somos cachifas, o sea, las esposas somos para compartir. Las cosas del día a día, del hogar, es para compartir. De eso va de la casa también la educación, de cómo llevarla. Darle la educación al hijo, mira, no tratar mal a la mujer, tantas cosas. O sea, es lo que te digo, se va en la educación en la casa. Hoy día, desde esta unidad de investigación y en compañía de estas mujeres valientes, queremos elevar una voz de justicia para los casos expuestos en este programa. Cada una de ellas tiene el valor de hacernos sentir capaces de entender que la violencia no es ni será nunca el camino correcto de la vida. La mujer, como pilar fundamental de la familia, la alabamos y le decimos que no pierda la confianza en sí misma, porque con ello podrá superar los obstáculos que la han mantenido paralizada y sin poder de decisión. Gracias por acompañarnos como cada miércoles. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. Las cuentas de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC.
cuenta en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram @soyDavisRamírez. Mi cuenta en Instagram es @AngélicaReporter y en Twitter @AngélicaReport. Las del canal en todas sus plataformas digitales es @TelevenTV. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.